Muy buenas noches, queridos amigos de todo el país. Arrancando aquí en vivo, hablando de las elecciones judiciales. ¿Sabe qué dijo hoy el Tribunal Supremo Electoral? Que se sienten huérfanos de apoyo, que solo han recibido apoyo moral, que esa reunión multipartidaria quedó prácticamente en nada cuando el TCP ratifica que deberían desarrollarse elecciones judiciales, pero de manera parcial, suspendiendo así estas ciudades o estas determinaciones que habría asumido el TCP. En la Cámara de Senadores hace 8 o 9 horas se aprobó en grande y en detalle una ley. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral ha tomado la determinación de llevar adelante elecciones judiciales, sí, pero de manera parcial, es decir, acatando la determinación última del TCP. Hablamos de este tema. ¿Cuál será el análisis según un constitucionalista? Williams Vascope está con nosotros vía Zoom esta noche. Bienvenido. Luciana, ¿cómo está? Un gusto. Muy buenas noches. Un saludo a todos los televidentes y muy privilegiado de estar con ustedes. A su disposición, Luciana. Muchísimas gracias. Era de esperarse esto que sucedió hoy, cuando el TCP ratifica esta determinación y al Tribunal Supremo Electoral no le queda de otra que asumirla. Era de esperarse luego de una reunión que, como dice el Tribunal Supremo Electoral, solo sirvió para brindar apoyo moral. Bueno, Luciana, yo creo que la suerte está echada de esta elección judicial, que va a ser bastante llamativa la forma de elección, porque hoy día lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es ratificar lo que han pedido que se aclare muchas cosas. Entre ellas han indicado de que si se los podía aclarar la situación de cómo se va si todas estas decisiones podían pasar a sala plena, o sea. Y el Tribunal Constitucional les ha indicado que no va a pasar a sala plena esto, que no correspondería. Y que se ratifica en que se lleva adelante las elecciones fraccionadas y que, por ejemplo, en el tema del Tribunal Constitucional Plurinacional, se van a llevar elecciones en 4 departamentos, pero en 5 no. En 5 no. Ahora, Luciano, póngase a pensar esto. Vamos a elecciones fragmentadas, ¿ya? De 4 para el Tribunal Constitucional. Estos 4 se van a fusionar con los autoprorrogados, porque faltan de otros 5 departamentos. Solo estoy hablando del Tribunal Constitucional. Y cuando cumplan sus 6 años y después vengan los otros, cuando se vayan los autoprorrogados, va a ser dispar la continuidad. Es decir, no va a ser de 6 años hasta la siguiente gestión, 6 años todos cesan. O sea, imagínense la barbaridad a la cual nos están llevando. El Tribunal Constitucional, si bien es el máximo intérprete de la Constitución, la interpretación, Luciana, no es dibujo libre a sus antojos de los magistrados. Los requisitos para poder interpretar es el espíritu de la Constitución y el espíritu de los constituyentes de acuerdo al informe. Y en los informes no existe en ningún lado que ellos puedan estar deteniendo elecciones de carácter nacional. ¿Sí? No existe eso. El artículo 190 de la ley del órgano electoral dice el principio de preclusión. Etapa electoral que se pasa es irrevisable si no se impugna en su tiempo. Esto ya pasó esta etapa. Por eso se garantiza que haya elecciones. Ahora bien, han manoseado con su interpretación que se puede abrir esa situación. Muy bien, vamos a las elecciones nacionales, porque eso es un precedente nefasto. Es decir, y aquí le corto, ¿podría suceder algo similar en elecciones generales, por ejemplo? Iba ese ejemplo, Luciana. Cualquier candidato a diputado, senador o presidente o vicepresidente va a sentirse incómodo con alguna situación, impugna y, claro, no se lleva adelante las elecciones porque se ha violado un derecho de uno de los candidatos y recorremos las elecciones nacionales. Eso va a ocurrir porque es un precedente nefasto. El hecho de que tengan la facultad de interpretar no es dibujo libre, Luciana, que eso es muy diferente a lo que ha pasado con la inhabilitación de Evo Morales. Con la inhabilitación de Evo Morales, la interpretación no era tanto la de ellos, era de la opinión consultiva de la Corte Interamericana, Luciana. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, lo que siempre debería hacer, es jalar esto de la opinión consultiva, traerla a nuestro ordenamiento jurídico, porque pertenecemos a la OEA,
y lo ha puesto en aplicación material. Eso tiene una fuente primaria que es la opinión consultiva. En este caso, Luciana, de anular la convocatoria de elecciones y posponerlo, ¿dónde tienen un referente? ¿Dónde tienen una fuente primaria que pueden interpretar a ese gusto y paciencia? Porque aquí hay el otro efecto, Luciana. Al año se va a llevar supuestamente de los que faltarían elegir autoridades judiciales, se va a llevar igual que las nacionales, porque no puede haber dos elecciones nacionales en un mismo año. Entonces, ¿cuál van a llevar? Vamos a posponer esta elección judicial para el 2026, porque no podemos posponer la elección nacional. O más bien, llevamos la judicial y la que posponemos es la nacional. O sea, qué maravilla. Hay subnacionales también, ¿verdad? Y ahí ya vienen subnacionales. Entonces, te autoprorrogas para siempre, 2, 3 años más, y es algo que nos desordena todo esto. El tiempo de gestión. Ahora, Williams, adelante. ¿Cuál era la salida? ¿Qué se tenía que hacer? ¿La ley corta de una manera anticipada? Este término que se ha estado utilizando, blindar las elecciones judiciales de esa manera, ¿qué se debió hacer en su tiempo, claro? Bueno, mire, antes de que ocurran estas barbaridades, porque sé que en la preselección de candidatos también se han pasado varias cosas, ¿no? La irresponsabilidad de los legisladores, desde la trampa en los exámenes y demás barbaridades. Ese tiempo había para presentar las acciones constitucionales. Lamentablemente, las salas constitucionales que han recibido los amparos no los han tratado inmediatamente, lo han dejado, y en el momento preciso, cuando avanza, recién lo tratan. Y estamos metidos en este problema. 1, 2. La Asamblea Legislativa, en realidad, debería sacar una ley corta, indicaron. Creo que ya en el Senado hoy día se aprobó algo que garantice realmente las elecciones o pueda llevarse adelante, ¿no es cierto? Pero lo que pedía el Tribunal Supremo Electoral para que se realice este 15 de diciembre de manera general todos los cargos judiciales era que les den una ley modificatoria que les dé ese caso de corte, es decir, la ley 044, hay una ley 044 que lleva a caso de corte, es decir, un caso especial a las altas autoridades de este país. Ahí están Tribunal Constitucional, Supremo de Justicia, el presidente, fiscal general, pero menos los vocales del Tribunal Electoral, no tienen ellos caso de corte. Y eso a ellos les permite tomar ciertas decisiones porque se pelea en el Parlamento si se les autoriza o no se les autoriza a enjuiciarles. Ese es un privilegio que por las decisiones y los delicadas atribuciones que tiene deben ser discutidas en el Parlamento. Es lo que solicitaba Tawichi. No les han dado, por eso él decía, nos sentimos huérfanos, porque si no cumplen esta fragmentación que están llevando de elecciones, lo peligroso de ello es que los denuncien penalmente por incumplir resoluciones de sentencias constitucionales, inicien una acción penal y los metan obviamente a una pena de libertad y los encarcelen. Eso es el temor de los vocales. Entonces, yo creo que el Tribunal Constitucional ha excedido ciertas atribuciones porque no es dibujo libre la interpretación, Luciana, es dibujo libre. Estamos conversando con Williams Vascopé, abogado constitucionalista, y Tufi se suma también a esta entrevista. Adelante, Tufi, buenas noches. Buenas noches, Luciana. Buenas noches, doctor Vascopé. Si bien es cierto, la crítica dominante días previos a lo de hoy y durante todo este proceso va al Tribunal Constitucional por intentar frenar la elección, también han surgido hoy críticas al Tribunal Supremo Electoral. Hay, por ejemplo, un comunicado de Comunidad Ciudadana que califica de espuria la decisión del Tribunal Constitucional, pero también la obediencia de parte del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué piensa usted al respecto? También hay motivos para criticar al Tribunal Supremo Electoral por haber tomado la decisión de hacer elecciones parciales. ¿Cuál es la opinión que tiene? ¿Ha sido una decisión correcta o no la de convocar o proceder a elecciones parciales y no totales? ¿Se debió más bien dejar en suspenso todas las elecciones? ¿Judiciales me refiero? Yo creo que nos va a traer serios problemas cuando se llegue al tiempo y el plazo que deben entrar unos y los que deben salir. Es decir, entran y salen indistintamente. Es el plazo, tienen 6 años. El Tribunal Electoral se ha visto atado de manos porque hay una orden del Tribunal Constitucional.
el no obedecer les va a caer un proceso penal hasta ser sentenciados, ¿cierto? Yo creo que tal vez el Tribunal Supremo Electoral, ya que no tiene otras de llevar, sino llevar adelante, hay una situación que no se permite fragmentado. Las elecciones judiciales son de carácter general y nacional. Es más, en la ley del órgano electoral se habla de la elección de altos magistrados al Tribunal Constitucional en una jurisdicción nacional. ¿Cómo lo están fragmentando? O sea, esto no es pues una elección de alcalde, subalcalde, para que sean fragmentadas. Y es más, las subnacionales las llevamos en un solo acto, en un solo día, ¿no es cierto, Tufi? Lo que están permitiendo el Tribunal Constitucional perforar esta situación es un precedente nefasto más adelante, lo que le decía Luciana. Entonces, las elecciones nacionales, cualquiera que se sienta afectado va a presentar un amparo y va a posponer las elecciones futuras como son las elecciones nacionales. ¿A eso queremos llegar? ¿O esa es la intención oscura de fondo? Autoprorrogar a estos, ¿no? Y tal vez que también se aplacen las elecciones nacionales. Por favor, no sé, no creo que hay que ser tan lectos en el tema político para darse cuenta que están abriendo ciertas puertas con el Tribunal Constitucional, que es cierto, nos lanzan una sentencia para congraciarnos, ¿no? La inhabilitación de Evo Morales, que eso viene desde la opinión consultiva, no es la idea de estos del Tribunal Constitucional, ¿no? Pero nos lanzan la otra espada por detrás, que las elecciones judiciales las fragmentan y las ponen para autoprorrogarse ellos. Porque imagínense, doctor, uno de los todas maneras, perdón, doctor, sí, doctor, de todas maneras había un respaldo político, al menos el lunes pasado, de los partidos políticos, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, al Tribunal Supremo Electoral, para que de alguna manera desobedezca esta sentencia de los magistrados. Hoy se dice que debieron continuar bajo riesgo. Igualmente en la desobediencia los vocales, y no ha ocurrido. Es más, el expresidente Rodríguez Bessé ha sostenido en un mensaje en X, en su cuenta de redes sociales, que los actos de los magistrados son nulos en este momento y por lo tanto se insinúa que debieron continuar desobedeciendo. ¿Qué piensa usted al margen del riesgo de terminar encarcelados ellos? Bueno, el respaldo solamente ha sido una buena intención, un apoyo de carácter moral y decirles continúen. Pero obviamente no iban a poner las manos al fuego todo ese conjunto de políticos. En los que menos se puede confiar son en los políticos, Tufi, en este país. Un día le dicen rojo, al día le dicen verde. Un día dicen vamos a respetar el referéndum y al día siguiente dicen que es derecho humano reelegirse. O sea, de los políticos no esperen nada. Y respecto si esto era nulo de pleno derecho, claro, pero tiene que haber una instancia judicial o jurídica que le diga que es nulo. No puede uno decir es nulo. Yo creo que el expresidente Rodríguez Bessé nunca creo que ejercí como abogado la profesión libre, siempre está en la función pública, no conoce este tema. Claro que son pues nulos de pleno derecho a criterio de muchos, pero hay alguien que tiene que sentenciar aquello. La última instancia que se tenía era el Tribunal Constitucional, y este Tribunal Constitucional es la que ha dicho fragméntese, con un serio precedente nefasto más adelante, porque ya las elecciones a futuras todos van a querer impugnar y prorrogarse, y prorrogarse, y prorrogarse. Claro, y se congracia, Tufi, sacando la sentencia de inhabilitación, que eso es lo menos que podía hacer, porque eso venía desde la opinión consultiva, Tufi. Y eso de la opinión consultiva, que no hay derecho humano a reelegirse indefinidamente, permítanme entrar a este tema, hay un punto. Por supuesto que esto es una referencia que nadie más se puede perpetuar más de 2 periodos. Alcaldes, gobernadores, diputados, nadie. Y eso inclusive tiene que irradiarse a toda la sociedad civil. Imagínense, en sindicatos no tendría que ocurrir eso. Imagínense Huarachi, ¿cuánto tiempo está en la COP? Vamos ahora a los centros de estudiantes de las universidades en la FUL. ¿Cuánto tiempo están los dinosaurios? Colegios de profesionales, colegios de médicos, colegios de abogados, comparsas y demás instituciones civiles también tendrían que ser irrigadas con esta situación. Nadie puede prorrogarse. O sea, nos dan una de
una de cal y nos dan otra de arena, para que nos contentemos. Era lo menos que podía hacer el Tribunal Constitucional, decir que nadie en este país puede prorrogarse los cargos, incluido la sociedad civil. Eso se tiene que aplicar. Pero por otra parte, nos meten en conflictos y se van a prorrogar, y tal vez hasta el gobierno nacional diga no podemos llevar elecciones y tendremos que prorrogarnos. Hay una referencia a esto, hay un precedente de esta prorrogación del Ejecutivo. No se olvide que Yanine Áñez, cuando estaba en elecciones, solo tenía que estar unos meses y convocar elecciones. Se tuvo que prorrogar por la emergencia del COVID. ¿Quién interpretó eso? Tribunal Constitucional, pero por una situación de emergencia de salud a nivel mundial. ¿Usted cree que no puede ocurrir alguna magia por ahí? O sea, yo creo que hay cosas perversas que está haciendo el Tribunal Constitucional, que una nos dice que está bien, claro, eso es cierto, pero el otro, de manera oscura, nos meten en este problema, posiblemente para prorrogarse esos magistrados o para que el gobierno se prorrogue un año más o más. Imagínense esa barbaridad, Tufi, Luciana. Doctor Williams Vascope, gracias por habernos acompañado esta noche. No, a ustedes, Luciana, Tufi, si hay un Tribunal Constitucional es para darnos seguridad jurídica, para vigilar la supremacía de la Constitución, vigilar la división de poderes y garantizar los derechos constitucionales, no para embromarnos y ponernos en una situación bien dura que más adelante la factura vendrá. Gracias, Luciana. Gracias, Tufi. Siempre bienvenido. Estaremos convocándolo para hablar de estos